de la muerte. Por lo tanto, Señor, yo hablaré palabra de bendición y no de maldición, de sanidad y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Bien. Entonces el domingo, hace 2 domingos, hablamos acerca de un año de milagros que nos íbamos a preparar y hablamos principalmente de 3 puntos principales. Hablamos de que la gratitud produce adoración. ¿Qué produce la gratitud? Muy bien, y vimos que cuando recibimos un milagro de parte de Dios, estamos agradecidos con Dios, recuerda. Dice, la gratitud produce adoración, ¿verdad? Eso hablamos hace 2 domingos y luego vimos los milagros en nuestra vida. ¿Qué producen? Gratitud. Vimos que los milagros producen gratitud, pero vimos que los milagros son producidos por la obediencia. ¿Cómo son producidos? Entonces hablamos de 3 cosas muy interesantes, muy importantes en nuestra vida para prepararnos para ese tiempo, ese año de milagros, ¿verdad? Y hablamos grandes bendiciones. Estuvimos hablando de las bendiciones que hay a causa de la obediencia. La semana pasada hablamos acerca de la importancia del ayuno, de la oración y de la lectura de la palabra. Diga conmigo, el ayuno, la oración y la lectura de la palabra. Y estuvimos hablando del por qué, ¿verdad? Estuvimos encontrando varias escrituras donde estábamos hablando acerca de la importancia de todo esto. Yo quiero hablarte, mis amados, creo algo muy importante en nuestra vida, y quiero que me acompañes, por favor. Abre tu Biblia, si eres tan amable, y vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8. Si yo le pasara a usted hoy y le dijera, a ver, dígame lo que usted ha encontrado en los primeros capítulos del libro de Mateo, ¿qué me podrían decir? A ver, lo que usted le llamó la atención en los primeros capítulos del libro de Mateo. ¿Qué encontró usted que diga, wow, esto me bendijo? Los milagros de Jesús. Muy bien, sí habla de los milagros de Jesús. ¿Qué otra cosa le llamó la atención en la lectura? Todo el mundo se pone así leyendo la Biblia, muy espirituales, ¿verdad? Bajamos así la mirada, así que nos concentramos en el Señor. No sé lo que está hablando el pastor, ¿verdad? ¿Qué otra cosa usted encontró en los primeros libros, en los primeros capítulos del libro de Mateo? ¿Qué le llamó la atención? Los milagros, ¿qué más? La oración, muy bien. ¿En dónde? Que se iba al montes a orar, ¿verdad? Usted le llamó la atención la importancia que Jesús tenía un tiempo de oración. ¿Qué más le llamó a usted la atención? La genealogía, las generaciones hasta donde llegó Jesús. Muy bien. Habla de las bienaventuranzas, eso es muy importante, ¿verdad? Empieza a establecer un estilo de vida y nos dice cómo vamos a ser doblemente felices. Dice bienaventurados, bienaventurados. Empieza a decir, muy bien. ¿Qué otra cosa a usted le llamó la atención en el libro de Mateo? Lo del ayuno. Muy bien, donde habla del ayuno, habla de las ofrendas, ¿verdad? Y dice cómo debemos de ayunar, cómo debemos de ofrendar y cómo lo debemos de hacer y las recompensas que tiene. ¿Qué otra cosa? Todo eso que están diciendo es muy importante. ¿Qué otra cosa? La fe de los que le buscaban. Muy bien. Todo eso es correcto, pero yo quiero hablarte de algo que a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención. Y es, si usted se fija si usted se da cuenta en los primeros capítulos, nos habla, si bien dijo Juan Carlos, la genealogía, pero inmediatamente después de eso, nos habla de un evento maravilloso que es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Nos relata algo que usted y yo sabemos, inclusive lo vimos en la obra el día 23 de diciembre aquí. Pero nos habla cómo se produjo ese nacimiento. Y nos habla que ese nacimiento se produjo a través de una intervención divina de Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. La mujer dijo, ¿cómo va a ser esto? Dijo, entonces el Espíritu Santo vino sobre ella y wow, y entonces María quedó embarazada, ¿verdad? Acerca de una obra preciosa del Espíritu Santo. Y luego nos sigue relatando en esa historia. Mientras leía este libro me la estaba imaginando, porque luego habla de cómo los magos fueron guiados a través de una estrella para adorar al niño. ¿Te das cuenta? O sea, era algo espiritual. ¿Se da cuenta cómo Mateo nos empieza a hablar de cómo usted y yo podemos vivir una vida guiada y dirigida por el Espíritu Santo? Yo quiero hablarte de eso. De cómo si usted y yo vamos a buscar un año de milagros, necesitamos una vida guiada, dirigida por el Espíritu Santo. Es imposible que usted y yo podamos lograrlo si no es a través de eso. Vemos cómo después los magos que fueron a adorarle al Señor,
Herodes tenía un plan. ¿Qué tenía? Un plan para destruir o para matar al Hijo de Dios. Pero sin embargo dice que los magos recibieron por revelación ya no volver al lugar donde estaba Herodes, se fueron por otro camino. Y mire qué interesante, si a usted yo le gustaría de nuevo leer, que yo le animo a eso, ve y encierre las palabras en los capítulos de Mateo, como dice revelación, revelación, y se va a dar cuenta la gran cantidad de palabras que habla acerca de tener una vida de revelación. ¿Y por qué es tan importante esto, mis hermanos? Porque nos va a dar una perspectiva nueva, una perspectiva espiritual de lo que diariamente estamos viviendo. Entonces nosotros podemos ir con esa perspectiva de lo que se dice y de lo que se está, o podemos tener una perspectiva, diga conmigo, por revelación. A ver, yo quiero explicarme muy bien en esta mañana, diga conmigo, una perspectiva por revelación. Y eso es lo que nos estaba enseñando el libro de Mateo. Antes de hablar de los milagros, antes de hablar de las bienaventuranzas, antes de hablar, primero podemos ver cómo el nacimiento de Jesús, cómo Jesús fue guardado siendo niño por sus padres por medio de una revelación. Como a José cuando estaba y le dice, ok, ya no regreses ahí, ahora vete a Egipto. Y después de estar 2 años en Egipto, le dice, muy bien, es tiempo de regresar. Y iba a regresar y le dice, muy bien, ahora vete a Belén de Jerusalén. Si usted se da cuenta, yo le comentaba a mi esposa, es un acto maravilloso. Iglesia, yo creo que en este año Dios nos está hablando, nos está dirigiendo a guiar esto de Mateo para que usted y yo podamos vivir una vida de revelación. Amén. Vemos cómo el Espíritu Santo es importante en la vida de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se oyeron las palabras del Padre que dijeron, este es mi Hijo amado en el cual tenemos, diga conmigo, revelación. Ahora diga conmigo, guianza del Espíritu Santo. Amén. Y luego dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Y dice que ahí fue probado por el enemigo. Pero qué interesante que Jesús no iba solo. ¿Quién iba con él? Muy bien. Entonces usted y yo necesitamos la guianza, la dirección del Espíritu Santo en los tiempos de prueba y de necesidad. Y después de haber tenido victoria, dice que el Espíritu Santo, que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. A ver, pregúntele que está a tu lado si él cree que es importante la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. A ver, pregúntele por favor. ¿Qué le dijo? Yo no diría que es importante, yo diría que es vitalmente necesaria. Amén. Y usted y yo tenemos un regalo, dicen un don maravilloso, que ese don maravilloso es el Espíritu Santo. Ahorita en la academia estamos hablando acerca de los dones espirituales. Y estuvimos hablando de la diferencia entre un don espiritual, entre un talento y una habilidad. Son cosas diferentes. Y hoy quiero que en base a esto, a todo lo que te he dicho, quiero que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 8. Iglesia, yo quisiera animarte que si usted no está leyendo, ay pastor, eso no es para mí, a mí no sé, realmente es muy sencillo, yo no sé, es dedicarle 5 minutos, 10 minutos a la lectura de la palabra. Esto va a cambiar su vida, usted va a leer esto, yo no sé usted, pero yo creo que lo que lo están haciendo realmente dice, wow, ya lo habíamos escuchado, hemos escuchado mensajes de esto, lo había leído, pero Dios te está trayendo una revelación a nuestras vidas. Amén. Entonces, algo que debería ser sistemático en nuestra vida es la lectura de la palabra. Hay 3 cosas que todo cristiano debemos de hacer. 1, leer la palabra. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Adorar al Señor. Es importante, mis amados. Y el Espíritu Santo y usted y yo por revelación, nuestra vida no va a ser impactada si no tenemos revelación de nuestro futuro. O sea, para yo dejar que mi vida sea guiada por el Espíritu Santo, yo tengo que tener una revelación del futuro. ¿Qué tengo que tener? Y de eso quiero hablarte y de esto nos habla el libro de Romanos capítulo 8. Y si me acompañas por favor al versículo 9, dice así, dice, mas vosotros no vivís según la carne, o sea, según el conocimiento de este mundo, según el sistema de este mundo, iglesia. Dice, sino según el Espíritu. ¿Según qué? Muy bien, entonces para vivir nosotros necesitamos vivir de acuerdo a la revelación que el Espíritu Santo nos da de la voluntad de Dios. Dice, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, mire qué importante. Dice, si Cristo está en vosotros, si el Espíritu de Dios está en vosotros, dice, entonces el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y ponga mucha atención a esto que viene aquí. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, de nuevo,
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mire, se lo voy a decir de nuevo. Por eso le digo que usted y yo necesitamos que el espíritu nos revele nuestro futuro para tener una vida victoriosa en nuestro presente. Si no tenemos una revelación del futuro, iglesia, si no tenemos una visión celestial, entonces estaremos viviendo una vida en la carne. Y cuando hablamos de una vida en la carne, no necesariamente es una vida en pecado, pero es una vida fuera de la voluntad de Dios. Entonces dice aquí, mis amados, que el espíritu que levantó a Cristo de los muertos, Él será el mismo que vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿No es impresionante eso? Saber que usted y yo vamos a vivir una experiencia maravillosa. ¿Usted se ha imaginado esa experiencia? ¿Cómo va a ser nuestra resurrección? ¿Cómo usted y yo, hermano, estamos destinados a vivir con el Señor para siempre? Que estaremos 1000 años con Él reinando aquí en la tierra cuando el Señor venga de nuevo. Dice que si usted y yo estamos en vida, estaremos levantados en un abrir y cerrar de ojos al oír la trompeta. Y dice que los que estemos muertos o que estemos durmiendo, en ese momento resucitaremos para encontrarnos con el Señor para siempre y luego venir a reinar con Él durante 1000 años. Y después de estar toda una eternidad con el Señor. Sí, pero eso necesitamos usted y yo revelación. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, la revelación de Jesús. Yo no puedo imaginarme humanamente cómo la Virgen María quedó embarazada y tener un hijo. Eso solamente abriga conmigo, por revelación. Iglesia, yo quiero dejarte hoy en tu corazón este pensamiento importante que usted y yo necesitamos vivir, y en este año necesitamos vivir bajo la revelación de Dios. Amén. Eso nos va a dar una perspectiva diferente de todo lo que estamos viviendo. Mira, sigamos leyendo, por favor. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. De nuevo. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿qué necesitamos usted y yo para hacer morir las obras de la carne? La guianza del Espíritu Santo. No hay manera, mis amados, de vencer las obras de la carne si no es bajo esa guianza del Espíritu Santo. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Muy bien, entonces usted y yo necesitamos la guianza del Espíritu Santo. De nuevo, mire, sigamos leyendo. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. O sea, por el cual usted y yo podemos estar seguros en la paternidad de Dios. Y luego mire lo que sigue diciendo: el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es una frase muy cortita, pero dice el mismo espíritu. Yo quiero que usted la medite. Dice: el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que usted y yo somos hijos de Dios. Entonces estamos pasando una situación difícil, pero si usted y yo vivimos bajo esa revelación del Espíritu Santo, eso nos da testimonio, mis amados, de que usted y yo somos hijos de Dios. Jesús, la vida de Jesús estaba en peligro, y dos hombres, José y María, recibieron revelación. José recibió revelación de cómo podría guardar la vida de Jesús. Y yo no me imagino humanamente, no sé cómo pudo haber sucedido que el Hijo de Dios, siendo Dios mismo en forma de hombre, estuviese en peligro de un hombre. Pero, mi amado, lo importante es que él tenía la revelación para guardar al Hijo de Dios. Mi hermano, el punto es el siguiente hoy. No hemos terminado. Solo quiero dejarle un punto en su corazón. ¿Qué quiero dejarle más que una predicación, más conocimiento? Yo quiero dejarle hoy algo en su corazón de parte de Dios. Algo que realmente nos prepare para eso, iglesia. Sabemos que estamos viviendo, saber que estamos viviendo tiempos difíciles, así es. Saber que estamos viviendo tiempos de incertidumbre, así es. Realmente, hermanos, hay tantas cosas que se mueven, hay tantos intereses impresionantes que se mueven, que nosotros realmente sabemos lo que nos quieren informar. Pero ¿qué necesitamos usted y yo? Una perspectiva guiada por el Espíritu Santo. Y en estos momentos difíciles, y bueno, realmente no sabemos qué está pasando, pero lo que sí sé es que yo soy un hijo de Dios y que mi papá tiene cuidado de nosotros y de mi familia. Yo no sé usted, pero mire, yo el día de ayer o antier, no recuerdo,
escuché una noticia de todo esto que está pasando y bueno, algunos puntos de vista de alguien hasta cierto punto serio, de la situación que estaba pasando, y un momento que quiso entrar temor a mi corazón. Porque pensé en nosotros, pensé en la iglesia, pensé en mis hijos, en mi nieta, en las generaciones que vienen. Y si usted y yo no aprendemos a vivir bajo la guianza del Espíritu Santo, mis amados, viviremos una vida de temor, de incertidumbre. Y no se trata de ignorar las situaciones que estamos viviendo hoy, pero dice la Biblia, esto quiero dejárselo hoy en su corazón, el Espíritu Santo da testimonio. Si usted y yo buscamos a Dios, si usted y yo buscamos tiempos de intimidad con el Señor, si usted y yo establecemos como una prioridad nuestra relación con Dios, usted y yo tendremos una perspectiva diferente, plenitud de vida. Porque tendremos la seguridad de que pase lo que pase, usted y yo somos hijos de Dios que estamos guardados bajo la preciosa mano de Dios. Así es que yo quiero que oremos hoy. Si usted y yo nos vamos a preparar por un año de milagros, vamos a iniciar con una perspectiva diferente. Si se va a producir algo glorioso en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra empresa, iglesia, no hay manera si no es bajo una intervención sobrenatural del Espíritu Santo. María le preguntó, Señor, ¿cómo será esto? ¿Cómo que voy a tener un hijo? ¿Cómo será esto? Y hay preguntas que usted y yo tenemos. ¿Cómo será esto, Señor? ¿Cómo se va a dar esto en mi vida? ¿Cómo se va a dar esto en mi familia? Señor, ¿cómo va a venir esta reconciliación? ¿Cómo el corazón de los hijos volverá a los padres? ¿Cómo el corazón de los padres volverá a los hijos? Señor, en esta situación económica que estoy, en esta situación financiera tan difícil estoy, ¿cómo será esto, Señor, que tendré para prestar y no pedir prestado, Señor? Señor, en la situación que he estado, ¿cómo es que voy a ser cabeza y no ser cola, Señor? ¿Cómo es que mi empresa, mi pequeña empresa, va a florecer, Señor, en medio de tanta incertidumbre, Señor? ¿Cómo será esto, Señor? Y entonces usted y yo necesitamos la intervención divina. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, iglesia. Yo sé que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero usted y yo tenemos que añorar algo, desear algo con todo nuestro corazón. Y es la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Yo quiero que oremos en esta mañana y oremos el día de hoy. Y pedirle al Señor si usted y yo tal vez no habíamos considerado tan importante la lectura de la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que tu iglesia hoy nos levantamos, Dios, clamando, Señor, creyendo, Señor, que en este tiempo de tanta incertidumbre, Señor, podamos caminar bajo una seguridad total y absoluta de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces somos herederos. Y si somos herederos, entonces también somos coherederos juntamente contigo, Señor. Pero eso solo puede venir por revelación tuya, Señor. Gracias, Dios. Yo quiero pedirte que tú ores, porque quiero hacer un servicio diferente. Yo le decía al Señor, hoy en la mañana oraba, le digo, Señor, quiero pedirte que algo precioso, especial pase hoy en tu iglesia, Padre. Que el amor tuyo, Padre, sea derramado en los corazones de nosotros, tus hijos. Señor, hoy oro por tu iglesia, Padre, para que un espíritu de revelación y de sabiduría sea sobre todos nosotros, Dios. Que podamos entender, Señor, que no podemos vivir la vida, Señor, fuera de una comunión con tu Espíritu Santo y con tu palabra, Dios. Que tu Espíritu Santo nos revelará tu palabra, Dios. Y que en estos momentos, precisamente estos momentos de incertidumbres, es el mejor momento para que la luz, Señor, de tu evangelio resplandezca a través de nosotros nuestro testimonio de vida, Padre. Que la gente pueda ver, este es el mejor momento, iglesia. Que mientras que la gente está, Señor, en situación difícil y sobre todo envuelta en un espíritu de temor, porque eso es lo que se está moviendo en nuestro país, en el mundo, en nuestra ciudad, un espíritu de temor por la incertidumbre de qué pasará. Y nosotros podamos vivir en la revelación de tu palabra que dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor de nuestra vida. Así es que yo quiero pedirte que tú ores hoy ahí donde tú estás. Voy a leerte unas citas más para terminar, pero yo oro al Señor, iglesia, no para que hoy tú salgas totalmente impactado por su palabra y sobre todo convencido de vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque los milagros, como bien decían hace un momento, los milagros vienen después de que Jesús fue engendrado por el Espíritu, fue guardado por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu y volvió en el poder del Espíritu. Entonces inicia el ministerio de Jesús. Entonces empieza a hablar las bienaventuranzas. Entonces empieza a hacer milagros. Entonces empieza a manifestar el poder de Dios. Y yo veía en el libro de Mateo, en estos primeros capítulos, tan claro de que usted y yo necesitamos esa comunión, esa guianza, aceptar esa dirección
que el Señor nos ha dado, como Él dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos tienen la convicción de que son hijos de Dios. Así es que, Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias Señor, por todos aquellos que estamos leyendo la palabra en el libro de Mateo. Señor, que aprendemos a seguir instrucciones. Y por aquellos que por desconocimiento, Señor, no lo habían hecho. Yo te pido, Señor, que tú produzcas ese querer como ese hacer, Señor. Y lo que lo estamos haciendo, Señor, que no lo hagamos a media, Señor, de carrera, sino, Señor, que veamos que ahí está, Señor, la solución de todo, Señor. Unas vidas transformadas por el poder de tu palabra, Señor, bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Que nos anime, Señor, a disciplinar nuestro cuerpo, Padre. Ayúdanos, Señor, a disciplinar nuestro cuerpo también. A quitar todos esos, Señor, hábitos tóxicos que tenemos en nuestra vida que no nos han dejado avanzar, Señor. Señor, yo creo que 2019 es un año de oportunidades, Dios. Y tus hijos estaremos atentos a eso, Señor. Así es que te damos gracias y te pedimos que nos ayudes. Usted ore al Señor, por favor, hoy. Y dile, Señor, necesito que me reveles la importancia de ser guiado por tu Santo Espíritu. Así en esa actitud que estamos, por favor, quiero que abra su Biblia, por favor, o encienda su Biblia o algo. En el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, usted y yo hoy, a partir de hoy, vamos a volvernos amigos del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué es un amigo? Es aquel que mantiene una constante comunión con Él. 1 Corintios 2, versículo 6 dice lo siguiente: sin embargo, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice, pero hablamos sabiduría, y ponga mucha atención, por favor, iglesia. Dice, pero no la sabiduría de este siglo, no la que se está moviendo hoy. Dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ponga mucha atención. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. O sea, hay una sabiduría que está predestinada, dice, antes de los siglos, para nuestra gloria. ¿Para qué, iglesia? Para nuestra gloria, para ser bendecidos. Dice, así que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Dice, pero antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, listo, porque aquí viene, pero Dios nos las reveló. ¿No las qué? Todas esas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Toda esa sabiduría que está oculta y que Dios ha guardado para nosotros, sus hijos. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Le voy a leer de nuevo esta parte. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar. ¿Qué tenemos que hablar en este tiempo? Lo que Dios ya nos concedió por el Espíritu. No con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y mire lo que dice, pero el hombre natural, el hombre que no conoce a Jesús, el hombre que no tiene la revelación, y aquí es donde podemos caber usted y yo si no buscamos la revelación del Espíritu. Podemos ser, aunque somos espirituales, podemos actuar de manera natural. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, mis amados, nosotros teniendo un regalo tan maravilloso llamado Espíritu Santo, no podemos menospreciar ese don. Y hoy quiero dejarte esto en tu corazón. Tenemos regalos maravillosos, su palabra, su presencia, su Espíritu Santo, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias. Espero haberle dejado algo en su corazón en esta mañana. Y que usted de aquí se valga hoy usted meditando, sabiendo, iglesia,
que usted y yo estamos guardados por el Espíritu de Dios. Que para usted y para mí hay un futuro glorioso. Ciertamente podremos pasar un proceso en nuestra vida porque estamos en este mundo, pero si usted y yo lo guardamos bajo la guianza del Espíritu Santo, déjeme decirle algo, usted y yo estaremos volviendo en el poder del Espíritu Santo. Estaremos actuando en la sabiduría de Dios. Yo no sé usted, pero yo cuánto anhelo eso en mi corazón. Poder guiar y dirigir a mi familia bajo la guianza del Espíritu Santo. Tener el honor que Dios me ha dado de pastorear esta iglesia, y el deseo de mi corazón es anhelantes hacerlo bajo la guianza del Espíritu Santo. Así es que a partir de hoy, mi amada iglesia, vamos a hacer del Espíritu Santo nuestro mejor amigo. ¿Qué le parece? Vamos a decirle: Espíritu Santo, perdón tal vez por no haberte conocido o por no haber tenido esos tiempos de comunión, de intimidad contigo, pero de hoy en adelante, Señor, voy a dedicar tiempo para estar en comunión, para hablar contigo, para tener comunión, intimidad contigo, podamos hablar. Gracias, Espíritu Santo, gracias papito, gracias por lo que estás haciendo hoy en el corazón de cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor. Levanta tus manos hoy. Si tú dices hoy, al igual que yo, Señor, esta palabra es para mí, Señor, tu presencia. Hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que queremos, dígale: Señor Espíritu Santo, quiero más de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Padre, que tu presencia, que tu Espíritu Santo maravilloso, Dios, dirija nuestra vida, nos guíe, Señor. Fuera de ti, Señor, de la guianza de tu Espíritu, estoy seguro la mayoría de los que estamos aquí decimos: Señor, no queremos nada, Señor. Queremos ser guiados, Señor. Queremos ser personas espirituales, no religiosas, pero sí espirituales, Señor. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, Señor. A tener claro el propósito, Señor, que tenemos aquí en esta vida, Dios. Gracias, Dios, por una iglesia espiritual, Padre. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias, Dios, porque, Señor, tenemos una visión de nuestro futuro por revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu que resucitó a Cristo está en nosotros. Pero hoy, Señor, queremos dar una vida guiada totalmente bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Si usted está de acuerdo conmigo, ¿por qué no oramos y terminamos este tiempo y le decimos: Señor, yo te pido, Señor, una vida, mi vida, la de mi familia, la de las personas que me rodean, Señor, pero sobre todo la mía, Señor, para poder ser de bendición. Dígale: yo necesito, Señor, una vida guiada, dirigida por tu Santo Espíritu, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, Señor. Vamos, déselo bien fuerte.